Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos a la sede de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias diversas, de temas diversos, que sean interesantes y que pues, nos ilustren. Hoy tenemos la suerte de contar con David Casado Rabanal, que viene de Madrid, es periodista y él es miembro además de la Asamblea Amistosa Literaria, compañero, colega de la Asamblea y buen amigo. Lo que vamos a presentar es una conferencia que versa sobre el libro que ha escrito él sobre la Guerra Civil y nos va a hablar con mayor profundidad la entrada Luis, porque yo no me he leído el libro y entiendo que tú por lo menos sí que lo has podido leer. Por lo tanto, vamos a dejar que Luis nos diga pues qué opina de esto y presente al autor. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis todos. Gracias. Bonani, esto no es lo que voy a decir. Esto es el libro que Augusto, haciendo magia, me ha conseguido. Este es el libro que tenéis ahí impreso ahora, pero que estaba así. Y yo dije, pero si tinc que, a este home no el conec y tinc que presentarlo, donar un poco de material. Y efectivamente, me dieron el material y creo, por cierto, me lo ha dedicado, muy amablemente. Y creo que después de leer este libro, solo este, porque tiene alguno más, que ahora os lo contaré, creo que ya puedo decir algo sobre, más que sobre su persona, que evidentemente no tengo gustos, y un poco, muy poquito, porque es él el que tiene que hablarnos de su libro y de lo que cuenta en él, interesantísimo. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción. El libro se llama Vísperas de sangre y otros relatos sombríos. Él lo divide en 12 capítulos que, aunque no son capítulos que se siguen como en una novela, porque esto no es una novela, sí que evidentemente están muy relacionados y que versan sobre distintos aspectos y consideraciones sobre la propia guerra civil. David Casado Rabanal, Madrid, 1954. Licenciado en Ciencias de la Información, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, responsable de prensa del Museo de América, miembro de la Sociedad Geográfica Española y, sobre todo, miembro de la Asamblea Amistosa Literaria de Madrid, por tanto, compañero, como ha dicho nuestro presidente, periodista reconocido y a lo que ha dedicado buena parte de su vida, tanto en la prensa escrita, ocupándose de aspectos culturales, aspectos económicos, en la propia prensa. En su faceta de escritor y conferenciante, su máximo interés es siempre la divulgación histórica, una tarea que le apasiona. Su producción literaria se concreta en 3 libros que yo haya podido encontrar. La Marina Ilustrada, Sueño y ambición de la España del 18, Resistencias numantinas y el que hoy nos ocupa, Vísperas de sangre y otros relatos sombríos sobre la guerra civil, que hoy nos reúne aquí y que ha sido editado por Augusto Beltrán y su romántica, ilusionante, utópica y necesaria Edicions Locals. Un libro más sobre la guerra civil, podréis pensar algunos. Pues sí, efectivamente, un libro más sobre nuestra guerra, que ha sido, por cierto, muy bien estudiada, muy bien documentada, muy bien reflexionada e incluso polemizada, sobre todo en estos últimos años, por un sector minoritario de historiadores españoles que tergiversan las verdaderas causas que dieron origen a nuestra guerra y que además diluyen las verdaderas responsabilidades de la misma, tratando de blanquear la realidad. Y ahora aporto yo, esto no es de él, esto es mío. La guerra civil española fue consecuencia de un golpe de Estado
y condujo a la implantación de una dictadura militar, apoyada por la Iglesia Católica, el Ejército y buena parte de la población española. Así de claro para mí. David, en su libro, que hoy nos trae aquí, cita, entre otros muchos, a Salvador de Madariaga, que como todos sabéis era un republicano moderado, y que dice, una frase de Salvador de Madariaga, que está en el libro: para que aquella niña bonita nacida el 14 de abril pudiera hacerse adulta, se requería del entendimiento entre los sectores moderados, tanto de la izquierda como de la derecha, porque, en caso contrario, el choque frontal sería trágico e irremediable. Fin de la cita. Como así sucedió. El resultado más inmediato de la guerra fue la creación de un régimen de terror, pensado y organizado desde antes de iniciarse la propia guerra, como así nos demuestra David en su libro, cuando, por ejemplo, dice: Antonio Goicoechea, que es era un catalán monárquico, ministro de Alfonso XIII, maurista, del partido maurista, de Maura, y sobre todo, posteriormente, jefe del partido de la derecha monárquica Renovación Española. El tal Goicoechea, tal y como lo cuenta David, contando con el beneplácito del huidizo Alfonso XIII, había presidido la delegación monárquica que se entrevistó en Roma con Mussolini nada más que el 31 de marzo del año 34, 2 años y 3 meses antes del golpe. Allí suscribieron un pacto contra la República y un pacto además de alianza entre alfonsinos y carlistas. Ojo, alfonsinos y carlistas. Todavía hoy no se llevan bien. En aquel momento se juntaron. Un pacto entre alfonsinos y carlistas contra la República, con ese pacto entre nosotros, entre los españoles, alfonsinos y carlistas, con Goicoechea a la cabeza. ¿Y con quién lo firmaron? Pues nada más y nada menos que con Vittorio Emanuele III de Saboya. Igualmente, nuestro invitado de hoy, y en el mismo libro que nos presenta y edita cuidadosamente Edicions Locals, nos ilustra y clarifica la postura del régimen nazi alemán respecto a la República Española y a su entonces todavía posible e hipotética ayuda y sustento a la República Española, al golpe y a España. Nos explica David que la primera actitud de Hitler frente a un posible apoyo a Franco fue desdeñosa. A partir de ahí se movieron los hilos, se movieron los cables, y lo que hizo cambiar la situación fue básicamente la inestimable influencia y colaboración de un empresario alemán afincado en Tetuán y militante del partido nazi. Otra cosa que contribuyó mucho para que cambiara la opinión de Alemania fue la designación del almirante Canaris para ocuparse de los asuntos de España. Y otra muy importante, la decisiva inclinación de Canaris y el general italiano Roata para volcar todo su apoyo en Franco y en detrimento de Mola. Todas estas causas resultaron determinantes para que el apoyo de Alemania se materializara inmediatamente, tan inmediatamente como que fueron los que hicieron el transporte aéreo desde África hasta la península de las tropas sublevadas. Podemos afirmar, por lo tanto, que la derecha española y los 3 estamentos básicos de la época, la Iglesia, el Ejército y el poder económico latifundista, vivieron como una afrenta propia, personal, contraria a sus intereses, las nuevas ideas que la República, gobernada por el centro-izquierda, trajo consigo. Pero además, el libro es muy completo, y no voy a hablar de todo, solo un pequeño detalle más. Nuestro autor también profundiza y entra sin complejos, aportando nuevos datos sobre el caos y el desgobierno que
que supusieron los primeros meses del Frente Popular, de las luchas internas en el seno del mismo gobierno, de la indisimulada importancia que el Partido Comunista de España pretendía adquirir, y en cierta forma adquirió, a través de la influencia agobiante de la Comintern. La Comintern era la Internacional Comunista, para el desarrollo de nuestra propia guerra, y por último, de los intentos, que lo cuenta muy bien David, de los intentos de lograr una paz digna y sin represión, que no se pudo conseguir por la candidez de algunos y por la descarada postura de algunas democracias europeas, como Gran Bretaña especialmente y Francia en menor medida, que de nuevo, como por cierto también al principio de la guerra, no quisieron enojar al monstruo que ya despertaba en el centro de Europa. De todo esto, con mucho detalle, muy estructurado y mejor contado, nos habla el libro de David Casado, que aquí tenemos. Gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, Luis. No nos conocíamos, pero de verdad que te lo agradezco muchísimo. He tenido muy pocas presentaciones que hayan sido tan claras y tan acertadas, que yo me siento tan reconocido como la tuya. De verdad que te quedo muy agradecido. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Mucho, de verdad, sinceramente. Yo soy un apasionado de la guerra y me ha dado muchos datos más. Permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a todos vosotros, compañeros de la Asamblea Amistosa Literaria, por la oportunidad que me dais de hablar y de presentar este libro, que lo presentamos en Novelda como primicia nacional. Tengo ya palabradas otras muchas presentaciones, pero para mí es un verdadero placer encontrarme hoy con vosotros. Cumplo 65 años y de verdad que es un regalo. Me siento regalado, de verdad. Permitidme que dé las gracias públicamente a mi editor. He editado otros libros, incluso con multinacionales muy importantes como puedan ser Penguin, y no tiene nada que ver la calidad de este libro a lo que estamos acostumbrados. Si me permitís, yo diría que casi es un libro artesanal, cuidado, mimado. Un libro que cuando me lo han dado huele, suena, pesa. Yo estoy enamorado de mi libro y espero que el contenido esté a la altura del continente, que es magnífico. No conozco a Luis, el autor de la portada, pero le felicito públicamente porque ha hecho una portada que refleja exactamente lo que el libro recoge. Son relatos sombríos. Es una manera que he querido contar la historia de manera diferente al ensayo historiográfico, al libro académico, buscando la complicidad del lector para que establezca un lazo emocional con nuestro pasado, que en mi opinión es el único que puede permitir una comprensión real de nuestro pasado. Soy de los autores que piensan que a este país le han enajenado su memoria colectiva y le han falseado su historia. Y en líneas generales, eso se ve multiplicado con el tema de la guerra civil. Mi aproximación a este libro indudablemente es recobrando la memoria republicana, porque de la propaganda del franquismo ya tuvimos 40 años y lo considero innecesario. Me parece que después de la ley de amnistía de 1977 y, digamos, el pacto del olvido que consagró la transición, hemos cometido un verdadero memoricidio. Y es necesario volver a recobrar nuestra memoria sobre nuestra historia, por dura que sea. Y esta es muy dura. Es el inicio verdaderamente de un holocausto, tal y como lo define Paul Preston. Es una tragedia de tales proporciones que verdaderamente explica muchas cosas de nuestra actualidad. Porque todavía, desgraciadamente, quedan heridas abiertas que no se han sabido
sanar. No voy a mencionar aquí, que estamos en Alicante, lo que ya sabéis, sea el campo de prisioneros de Albatera, sea los fusilamientos del cementerio de Paterna, sea la gente que se arrojaba a la dársena del puerto de Alicante esperando los barcos que nunca llegaron, en fin, todas esas tragedias que, pese a parecer lejanas en el tiempo, han afectado a nuestros padres y a nuestros abuelos. Este libro es también un homenaje a mis padres y con ellos a toda esa generación de nuestros padres y nuestros abuelos que sufrieron y padecieron un conflicto que verdaderamente obedeció a unos intereses muy concretos que desde luego no era el del resto de la población, ni mucho menos. Y este libro también doy testimonio personal, porque también hay la historia personal de mi familia en estas páginas. Y para mí era un libro difícil, un libro que, digamos, he ido apartando durante mucho tiempo porque casi no quería o no me atrevía a abordarlo. Digamos que hace 3 años, cuando comenzó la Guerra Civil, el 80 aniversario de la Guerra Civil, 2016, yo acababa de publicar un libro que se llama Resistencias Numantinas, que abría el melón de si verdaderamente nosotros somos un país indómito, ingobernable, si somos un país cainita, en suma, ¿verdad? Tal y como afirma la leyenda negra y las perlas de la propaganda protestante que nos han ido colgando y tal. Y en esa reflexión, que no tenía nada que ver con la guerra, puesto que empezaba con la antigüedad más remota y se metía con los mitos del nacionalismo español, véase Covadonga, Roncesvalles, o en fin, una serie de historias. Este libro viene a continuar en época actual y contemporánea esa reflexión que yo empecé sobre si verdaderamente los españoles somos tan diferentes del resto de los países europeos y, en último término, si hay o tienen alguna razón nuestros enemigos para colgarnos los sanbenitos que nos han ido colgando a lo largo de la historia. Hay un libro magnífico, mucho mejor que cualquier reflexión que yo pueda traer, que es el libro de María Elvira Roca Barea sobre imperiofobia y leyenda negra. Y me remito a ese libro que para mí es sensacional de cara a abordar esa mitología. Pero en mis modestas fuerzas, yo también he querido abordar ese tema que pesa tanto sobre la historia española, ¿verdad? ¿Somos verdaderamente los españoles tan ingobernables como parecemos? ¿No nos podemos entender entre nosotros mismos? ¿Es cierto que el peor enemigo de un español es otro español? Todas esas reflexiones son las que yo trato también de inducir al lector que se atreva a abrir las páginas de Vísperas de Sangre, ¿verdad? Son 12 relatos que aparentemente no tienen nada que ver, porque de hecho empiezo explicando la caída de la monarquía y por qué se produce, ¿verdad? Y acabo con una reflexión que es casi personal porque es un testimonio de mi familia. Pero digamos que es un puzzle que una vez que tenéis todas las piezas sobre el tablero, se comprende perfectamente la tormenta, el vendaval desatado, ¿verdad?, que sufrieron esa generación de padres y abuelos y que padecieron además de una manera enfermiza, odiosa, porque los vencedores no se conformaron con haber ganado una guerra, sino que siguieron empeñados en eliminar lo que ellos llamaban la anti-España, negando la nacionalidad a los vencidos, encerrándolos en campos de concentración y convirtiendo toda España en un gran campo de concentración, con unos odios que se perpetuaron en el tiempo, inexplicablemente, y, en fin, una historia que verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar, no solamente para que no se vuelva a repetir, sino para que sepamos apreciar y valorar la democracia que nos hemos dado a nosotros mismos, lo importante que es, lo frágil que puede ser, ¿verdad? Y no sé qué más decirle, preferiría que en vez de yo seguirles contando, atender a sus preguntas y contestar a ellas. Y tampoco sé en qué momento debo empezar la conferencia, ¿verdad? Pero quedo y estoy a su disposición, a vuestra disposición.
que debes de empezar la conferencia. Pues con mucho gusto. Ya es- Disculpadme porque, bueno, es muy difícil tenerlo todos los datos en la cabeza y prefiero leer y a tener unos papeles para ganar esa precisión que yo siempre pretendo que tengan mis libros, que me gusta documentarlos de manera rigurosa, y yo puedo pensar o tener mis opiniones como David Casado, pero como investigador procuro ser riguroso y me comprometo con todos ustedes a que si encuentran que yo en algo no digo la verdad, me lo hagan saber, porque indudablemente yo me baso en una bibliografía y en digamos, unas fuentes secundarias que indudablemente son los libros. Y lo que yo le puedo garantizar es que yo no miento a propósito. Es decir, puedo estar equivocado. Yo no voy a pretender estar en posesión de la verdad. Pero desde luego no miento a sabiendas. Y todos los datos que aquí se vierten están contrastados por la bibliografía que recomiendo al final y que he utilizado y como tal proporción. ¿De acuerdo? Junto con las notas a pie de página, etcétera, etcétera, tal y como debe ser un libro de historia. Si perdemos esa rigurosidad, pues entonces me convierto en Pío Moa. Y claro, no pretendo nada de eso. Si lo estiman conveniente, en cualquier momento me pueden interrumpir, preguntar lo que ustedes estimen conveniente. Bien, a mediados de los años 30, los gobiernos francés y británico miraban con preocupación el rearme alemán e italiano y procuraban impulsar medidas a favor de la distensión, tratando de evitar a cualquier precio una nueva conflagración europea. De ahí la aceptación de muchas exigencias revisionistas italo-germanas sobre el statu quo europeo y el ulterior sacrificio de Austria y Checoslovaquia para satisfacer las ambiciones del Führer. El premier británico, Stanley Baldwin, y su ministro de Economía, Arthur Neville Chamberlain, quien después le sucedería, miraron para otro lado cuando en 1935 Italia invadió Abisinia, la actual Etiopía, un Estado miembro de la Sociedad de Naciones que en vano solicitó su ayuda. Con estos funestos precedentes y el espinoso asunto de la renuncia al trono del rey Eduardo VIII, un fascista admirador de Hitler, el estallido de la Guerra Civil Española volvió a coger a Londres con el paso cambiado. Cierto que la opinión pública británica estaba muy a favor de la causa de la Segunda República, pero en cambio a la minoría dirigente del país le sucedía justo lo contrario. Los conservadores Tories estaban en el poder y no veían con buenos ojos a los republicanos, que al fin y al cabo no pertenecían a su elitista clase social. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, José Giral, tuvo el reflejo de pedir ayuda militar al gobierno Frente Populista francés, presidido por el socialista Léon Blum, que apenas llevaba 2 meses en el poder. Por motivos de solidaridad ideológica y el interés estratégico de seguir contando con un aliado al sur de los Pirineos, Blum atendió de inmediato la solicitud de su homólogo español, realizando los primeros envíos de armas y municiones a la frontera pirenaica. Sin embargo, frente a las simpatías pro-republicanas manifestadas por los partidos de su coalición, recordemos que eran radicales, socialistas y comunistas, las derechas galas se pronunciaron en contra de prestar cualquier ayuda o participación en el conflicto hispano, conformando un poderoso estado de opinión proclive a la neutralidad que se resumió en un no a la intervención tal y como titularon los periódicos. En apenas unos días, esta postura caló muy hondo en los sectores más conservadores de la administración civil y militar y fue respaldada, sin fisuras, por toda la prensa burguesa, con el influyente diario parisino Le Figaro a la cabeza, sumándose la mayoría de las organizaciones católicas que, en muy poco tiempo, sometieron al presidente francés a la presión causada por esta crítica división interna de su país. No sin razón, los defensores de la no intervención percibían el riesgo de los síntomas revolucionarios que se estaban produciendo en la retaguardia republicana y se mostraban hostiles hacia ellos. También temían que una alianza de Francia con la Segunda República Española desencadenase una nueva guerra en Europa, estando todavía muy presente el cruel fantasma de la Gran Guerra. Así se lo advirtió el presidente de la República, Albert Lebrun, al propio Léon Blum, haciéndole ver que entregar armas a España
puede significar la guerra europea o la revolución al sur de los Pirineos y su contagio a Francia. Alcanzado este extremo, el sábado 25 de julio, el presidente Blum hacía pública la decisión de denegar su ayuda al gobierno de Madrid. Y el 1 de agosto de 1936 invitaba al Reino Unido a sumarse a su propuesta. Con el apoyo entusiasta del gobierno conservador británico, que era un vital aliado de Francia en Europa, ambas potencias se inclinaron por suscribir el llamado Acuerdo de No Intervención, que consiguieron hacer extensible a la práctica totalidad de los países europeos. Salvo Suiza, firmaron 27 estados del continente, incluyendo Italia, Alemania, Portugal y la URSS, justo las 4 naciones que incumplirían el pacto. Y a mayor escala internacional, la Entente franco-británica obtuvo el visto bueno de su gran aliado transatlántico, los Estados Unidos de Norteamérica, que en virtud de su tradicional cooperación con ambas potencias y la fuerza del sentimiento aislacionista, su presidente, Franklin Delano Roosevelt, también suscribió el acuerdo respecto al conflicto español. La única excepción fue México, que bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas acudió abiertamente y desde el primer momento en auxilio del gobierno republicano. Pero dado los escasos recursos industriales y diplomáticos del país norteamericano, este nunca pudo contrarrestar los efectos de la intervención italo-germana y portuguesa a favor de los militares sublevados. Agravando sus consecuencias, el funesto acuerdo de no intervención, que en teoría prohibía la venta, envío, tránsito de armas y municiones con destino a los 2 bandos enfrentados en España, equiparó, de hecho, al legítimo gobierno republicano con los militares insurgentes. Aunque esta dolorosa e injusta política solo pretendía confinar la guerra civil dentro de las fronteras de nuestro país, evitando así su escalada en un conflicto de mayores proporciones, la verdad es que resultó un sonoro fracaso. Muy pronto, la guerra peninsular se llevó por delante todos y cada uno de los frágiles equilibrios europeos, tal y como la realidad se encargó de demostrar. Y en paralelo con la política oficial del Foreign Office, la propaganda antirrepublicana que se vertía a través de medios de comunicación de tanto prestigio como la emisora BBC de Londres o el diario El Times, sumado al resto de la prensa conservadora y la influencia que ejercía el Club del Libro de la Derecha, encargados de difundir las historias más turbulentas que sucedían en la zona republicana, hicieron su labor de zapa. Toda esta nefasta publicidad contrarrestó los argumentos favorables al bando republicano, esgrimidos por los miembros del Partido Laborista, y tuvo un impacto muy considerable sobre la opinión pública británica, que poco a poco fue desconfiando de la capacidad de la República Española para evitar los desmanes anarquistas y conseguir imponer su autoridad. Algo parecido sucedió en los Estados Unidos, donde las esperanzas republicanas de recibir ayuda se estrellaron contra el poder del lobby católico, que, con el propagandista Charles Coughlin a la cabeza, era un sacerdote canadiense con mucha influencia, hizo un llamamiento por radio a todos los católicos americanos e inundó la Casa Blanca de cartas y telegramas exigiendo al presidente Roosevelt que secundara el embargo de armas a España. Solo su esposa Eleanor, que simpatizaba con los republicanos, le advirtió a su marido que la medida era un trágico error, pero ante el temor de perder el voto católico en las próximas elecciones, Roosevelt desestimó su consejo. Este clima tan enrarecido por la sangrienta guerra española se encuentra muy bien reflejado en un artículo que el aristócrata Winston Churchill publicó en los inicios del conflicto, respaldando la política de no injerencia decidida por su gobierno. Así, en el periódico Evening Standard del 10 de agosto del 36, Churchill escribe lo siguiente, y agárrense. Es de la mayor importancia que Francia y Gran Bretaña actúen juntas en el cumplimiento de la más rigurosa neutralidad, ellas mismas y en el esfuerzo por fomentarla en otros. Aunque los rusos regalen dinero a un bando o el otro reciba aliento de los italianos y alemanes, la seguridad de Francia e Inglaterra exigen una neutralidad absoluta y la no intervención por su parte. La parcialidad francesa a favor de los comunistas españoles o la parcialidad británica a favor de los sublevados españoles podrían perjudicar profundamente los lazos que unen al Imperio Británico y la República Francesa. Y acaba, este galimatías español no es de la incumbencia de ninguno de nosotros.
Ninguna de estas facciones españolas representa nuestro concepto de la civilización. Aprecien el desprecio. Más adelante, y con las mejores intenciones de evitar una nueva guerra en Europa, los gobiernos del premier Neville Chamberlain y su homólogo francés Edouard Daladier la precipitarían, al consentir las ambiciosas demandas de Berlín y Roma, cediendo en casi todas las cuestiones espinosas. Era una estrategia diplomática suicida, a pesar de estar consensuada entre ambos aliados y encaminada, en lo posible, a evitar un nuevo enfrentamiento con Alemania, asegurando de paso la estabilidad de sus respectivos imperios coloniales. Resignados París y Londres a esta política exterior que pomposamente llamaron de apaciguamiento en Europa, de hecho, se convirtieron en cómplices de las locas aspiraciones que llevaron a cabo las dos potencias del eje. Esta postura tan cobarde, que creía posible el acomodo pacífico de las exigencias revisionistas sobre el Tratado de Versalles y que además trataba de no coincidir en ningún frente diplomático militar con la Unión Soviética, debido a su abierto temor y rechazo al comunismo, alcanzaría su culminación con la firma del ignominioso Pacto de Múnich, del 15 al 29 de septiembre del 38, recuerden, con la Alemania nazi. Recordemos que tras la anexión de Austria, este pacto también daría pie a la ocupación de la región checa de los Sudetes, en la que vivía una significativa población germana, supuestamente discriminada y perseguida por los checos. Hitler reclamó esta región muy rica en recursos minerales con las funestas consecuencias que todos conocemos, reforzando tanto el apoyo popular al régimen nacionalsocialista como la posición hegemónica del Tercer Reich en el centro del continente. Franceses y británicos no pudieron estar más ciegos. Apenas un mes después de formalizarse el eje Roma-Berlín, Hitler y Mussolini ya habían acordado en secreto la firma del pacto anti-Comintern, 25 de noviembre del 36. Estamos en guerra aquí. Al que más adelante se adhirió el belicoso Japón. Entre los primeros objetivos de aquel tratado figuraba el aislamiento político de la Unión Soviética, impulsora del comunismo y enemiga común de los tres firmantes, además de reconocer alemanes e italianos al estado títere del Manchukuo, la Manchuria china ocupada por el Imperio Nipón, y poner en marcha el ansiado Anschluss, es decir, la reunión o anexión de Austria por Alemania, con la tácita aprobación de Roma y Tokio, al tiempo que los japoneses emprendían su militarista expansión por toda el área del Pacífico. En un primer momento, Franco no pudo formar parte del pacto para no perder el apoyo encubierto que recibía de Inglaterra, pero era tan ambicioso y deseaba tanto protagonismo internacional que no esperó demasiado tiempo para suscribir el mismo. Firmó su compromiso justo al año siguiente, con motivo de la adhesión a esta alianza fascista del gobierno húngaro presidido por el regente Miklós Horthy, quien a cambio de su alineamiento con las potencias del eje pudo incorporar a su país los territorios checoslovacos de mayoría magiar en noviembre de 1938. Para entonces, la Alemania nazi ya había dado un golpe de mano militar y diplomático en el centro de Europa. El 12 de marzo de 1938, después de semanas de intimidación diplomática y de preparación militar, las tropas de la Wehrmacht entraban en Austria sin encontrar resistencia y la anexionaban formalmente al Tercer Reich. Convencido de la pusilanimidad de la entente franco-británica, Hitler solo había solicitado y obtenido el visto bueno de Mussolini para su acción. El Führer, aclamado hasta la saciedad en las calles de Berlín por una población enfebrecida, que lo vitoreaba por haber satisfecho una de las grandes aspiraciones del nacionalismo pangermanista, por fin conseguía el sueño de extender su poder y dominio a su patria de origen. El logro del Anschluss representó el primer triunfo de consideración en la política hitleriana de expansión europea y la primera modificación de calado del statu quo heredado del Tratado de Versalles. Enfrentados a los hechos consumados, los gobiernos francés y británico solo fueron capaces de lamentar públicamente el uso de la fuerza y empezar a temer, con razón, la desmembración de su aliada Checoslovaquia. Trezando todos estos miembros que venimos reuniendo, Azaña se preguntaba por esas mismas fechas: ¿a quién le puede extrañar que la causa de la República Española esté perdida casi desde el principio de la guerra?
El acuerdo de no intervención resultó saboteado desde sus inicios por la voluntad alemana, italiana y portuguesa, que, a pesar de su adhesión oficial al pacto, nunca tuvieron la intención de cumplirlo. En la otra cara de la moneda, la pasividad de las democracias occidentales ante la acometida italo-germana se percibió con claridad en las labores del Comité de No Intervención, instituido en Londres para supervisar la aplicación de sus medidas. Su presidente, Lord Ivor Wilson Clyde, conde de Plymouth y anticomunista visceral, obraría milagros siempre a favor de la España nacional. La prueba más evidente fue la patente incapacidad del organismo que presidía para denunciar y detener la ayuda fascista a las tropas franquistas, que dio origen a una realidad asimétrica respecto a los apoyos recibidos por ambos bandos, aunque la URSS acabaría implicándose cada vez más en la defensa de la República. ¿Les va gustando? ¿Les resulta cansado? Bien, pues vamos con la Italia de Mussolini, que inclina la balanza. Recordemos que la famosa marcha sobre Roma, del 27 al 29 de octubre de 1922, otorgó todo el poder del Estado al líder populista Benito Mussolini, quien lo tomó de manos del rey Víctor Manuel III. A partir de entonces, Italia se sumergió en el nuevo régimen fascista diseñado por el Duce, el guía de la nación. Su yerno, el conde Ciano, fue el encargado de recibir a la delegación española que, nada más proclamarse los bandos de guerra de los militares sublevados, les envió el director de la conspiración, el general Emilio Mola. La comitiva estaba formada exclusivamente por destacadas personalidades monárquicas, entre las que sobresalía, como había ya adelantado mi compañero Antonio Goicoechea, Que ya había ido antes. el líder del partido Renovación Española, quien ya se postulaba como el verdadero peón, soplón y hombre de confianza de Roma en España. Viendo la oportunidad de intervenir en la guerra española, Mussolini solo tenía dudas respecto a la posición de Francia, con la que estaba enfrentado por sus reclamaciones territoriales sobre Niza, la isla de Córcega y algunas otras posesiones africanas. Pero bastaron unos pocos días para que Léon Blum anunciara su cambio de opinión. Presionado por los británicos y la prensa europea más conservadora, el presidente temió exponerse a un conflicto armado con Alemania e Italia si ayudaba al triunfo de una supuesta revolución en España. La consecuencia inmediata de esta decisión fue la firma, a finales de julio, del ominoso acuerdo con Londres a favor de la no intervención en nuestra guerra. Y a mediados de agosto se creaba el hipócrita Comité de Londres, que forzó a la República Francesa a suspender los pocos suministros de armas que ya había enviado a Madrid. Y, abandonada su suerte por las democracias europeas, la Segunda República Española emprendía con gran desventaja la lucha por su causa. Decidido, por tanto, a participar, con todas sus consecuencias, en el conflicto peninsular a favor de los militares sublevados, con los que siente gran afinidad, Mussolini espera obtener con ello importantes réditos políticos y territoriales, que están suficientemente explicados en el libro. De ahí que se apresure, a través de sus compromisarios, a la firma de un acuerdo con el Führer el 27 de julio de 1936, para el envío de las primeras escuadras de aviones de transporte y bombarderos a sus nuevos aliados. Son muy importantes las fechas, son muy importantes. Les pido su atención sobre ellas. De este modo, Hitler y Mussolini convirtieron un golpe de Estado fallido en una sangrienta y prolongada contienda civil, muy costosa en vidas y recursos para ambos dictadores, sin contar los créditos que la banca italiana concedió al general Francisco Franco, el líder de los sublevados, con la mediación del Vaticano, para financiar su esfuerzo de guerra, desembolsando un total de 456 millones de dólares, una cifra que casi dobló a los 245 millones que le prestaron a su vez los bancos alemanes. El investigador italiano Tommaso Cherubini cifra en 3.819 los hombres del Corpo di Tropa voluntario enviado por el Duce y fallecidos en España, además del triple de esa cantidad entre heridos y mutilados. En términos absolutos, el esfuerzo bélico italiano resultó muy notable y Cherubini nos proporciona los siguientes datos. 12.700 toneladas de bombas de aviación lanzadas en 5.300 acciones de bombardeos, incluidos las navales, con un total de 225 buques de apoyo a la República hundidos o gravemente dañados,
y alrededor de 500 aviones enemigos abatidos o inutilizados en sus aeródromos, frente a solo 86 aparatos italianos perdidos. Por lo tanto, y de manera rotunda, el factor más importante para la victoria final de los franquistas fue la contribución italiana y el envío de todo su material bélico, que, siguiendo al profesor Cherubini, alcanzó la cuantía de 1.801 piezas de artillería, 1.500 morteros, 3.500 ametralladoras, 220.000 fusiles, de los que 5.200 eran automáticos, 175 carros de combate, 7.600 vehículos de transporte, medio millón de uniformes, 7.700.000 proyectiles de artillería. Y también impresiona el número de aviones que actuaron en la península, un total de 772 unidades entre aparatos de bombardeo, caza, transportes e hidroaviones, además de 1.400 motores de aviación transferidos a los militares sublevados y que se quedaron en España. ¿Qué les parece? Vamos con Alemania. En un principio... ¿Puedo apuntar una cosa curiosa? Sí, sí, por favor. El Corpo di Tropa Volontarie, que se ha nombrado ahí, que es la primera fuerza militar italiana que se organiza, mandado por el general Robata, es el que entra en Novelda el 30 de marzo del 39 por la calle de San Roque. Venían de Monóvar, vinieron desde Madrid, salieron el 28 de Madrid, iban pasando sin ninguna resistencia por Castilla-La Mancha, y a partir de Villena se organizan, Villena, Elda, Novelda, o sea, Monóvar y Novelda. Y en Novelda entra el Corpo di Tropa Volontarie, entra por la calle nuestra principal. Al final de la calle estaba el cuartel de la Guardia Civil y allí paran. Y hay fotos de eso, como algunos sabéis que hay fotos de eso. Mandado por el general Gámbara, que es el que también libera entre comillas, Alicante. Bien. En un principio, el Rearme alemán alarmó a la mayoría de las potencias europeas, decididas a unirse en contra del Tercer Reich. Primero con el acuerdo Laval-Mussolini, en enero del 35, firmado entre Francia e Italia, y acto seguido con la creación del Frente de Stresa, el nombre de la ciudad, abril del 35, en el que también se involucró el Reino Unido. Aunque el gobierno francés fue más lejos, firmando con Stalin en Moscú un pacto de socorro mutuo que irritó profundamente a los alemanes. No obstante, esta situación internacional no se mantuvo durante mucho tiempo, ya que la crisis por la ocupación italiana de Abisinia dio un giro inesperado a toda la política exterior europea. El Frente de Stresa se deshizo y el Reino Unido trató de acercarse a la Alemania nazi, con la que firmó un sorprendente acuerdo naval por el que aceptó que la Kriegsmarine alcanzara hasta el 35% del tonelaje bruto de la Royal Navy y desarrollara el arma submarina. Y rechazada por el resto de los países, la Italia fascista comenzó a alinearse con la política exterior del Führer. Al único que le venía bien la expansión militar de Roma. De ahí que en el año 36 resultara clave, tanto por el pacto italo-germano como por la ocupación alemana de la zona desmilitarizada del Rin, un territorio que hasta entonces había adquirido ese estatus en el Tratado de Versalles. Pero desconfiando del éxito de aquella intentona golpista, lo que les comentaba mi compañero de mesa, Hitler rechazó en un principio la petición de Franco y, desdeñoso, comentó a sus allegados lo iluso que resultaba por parte de los militares españoles el haber comenzado una guerra sin contar con el debido apoyo financiero. O peor aún, con el dinero de ese magnate mallorquín de origen judío llamado Juan March, que durante la Gran Guerra había jugado a dos bandas con los alemanes y aliados. Pero el canciller no contaba con la obstinación de su peticionario y tras los primeros días de confusión generalizada en España y el palpable fracaso del golpe militar, el general rebelde se las ingenió para enviarle una segunda petición de ayuda que contó con la intermediación de Friedrich Burbach, el jefe de la, digamos, organización nazi para España, que entonces estaba en el protectorado español. El diplomático recurrió a su vez a su viejo amigo de la escuela, Alfred Heth, el hermano de Rudolf, el todopoderoso lugarteniente del Führer, gracias al cual quedó establecido el contacto. En su carta, además de solicitar fusiles, cañones y una decena de aviones de transporte, Franco le pidió a Hitler que recibiera una pequeña delegación que serviría para ponerle al corriente de la situación que se vivía en España. Los designados para este importante cometido fueron el coronel
Juan Luis Belvedere, antiguo agregado militar de la Embajada Española en Berlín y uno de los pocos militares que dominaba el alemán, el capitán de aviación e ingeniero aeronáutico Francisco Arranz Monasterio, jefe de las Fuerzas Aéreas sublevadas en Marruecos, el secretario del Partido Nacional Socialista en Tetuán, Alfred Langley, afincado en el Protectorado, y el joven nazi y empresario de 39 años, Johannes Bernard, hasta entonces representante comercial en Marruecos de la firma DKV, y luego fundador de la hispano-marroquí de transporte, ISMA, y más adelante de Isofindus. Y en efecto, en la tarde del 25 de julio del 36, esta comitiva, en compañía de Rudolf Hess, se presentó en la pequeña localidad de Bayreuth, en donde Adolf Hitler disfrutaba del festival operístico en honor a Richard Wagner. El canciller estaba hospedado en la hermosa Villa Banfrey, la mansión que fuera la residencia oficial de Siegfried Wagner, el hijo del compositor glorificado por los nazis. En aquella recoleta mansión de 2 plantas, rodeada de un precioso jardín, hay fotos en internet sobre ella, y entonces propiedad de Winifred Wagner, su viuda inglesa y organizadora del festival, además de la más devota admiradora de Hitler, fue donde el líder alemán recibió a los enviados españoles que se entrevistaron con él. En aquella ocasión, el Führer se encontraba en compañía de otros 2 hombres de su confianza, además de Rudolf Hess, el ministro del Aire, Hermann Göring, un héroe de la anterior guerra mundial, muy adicto a la morfina porque él había resultado herido de gravedad, y el general Erhard Milch, el gran organizador de la Lufthansa y la Luftwaffe. En su entrevista, Bernard leyó la carta que llevaba firmada de su puño y letra por el general Franco. Franco la escribió en español y él la leyó a Hitler en alemán, que señalaba lo siguiente: Excelencia, y agárrense porque, en fin, nuestro movimiento nacional y militar tiene como objeto la lucha contra la democracia corrupta en nuestro país y contra las fuerzas destructivas del comunismo, organizadas bajo el mando de Rusia. Me permito dirigirme a vuestra excelencia con esta carta, que le será entregada por 2 enviados alemanes que comparten con nosotros los trágicos acontecimientos actuales. Todos los buenos españoles se han decidido firmemente a empezar esta gran lucha para el bien de España y de Europa. Existen severas dificultades de transportar rápidamente a la península las bien comprobadas fuerzas militares de Marruecos, por la falta de lealtad de la Marina de Guerra española. En mi calidad de jefe superior de estas fuerzas, ruego a vuestra excelencia me facilite los siguientes medios de transporte aéreo. Sigue una relación detallada en la que se demanda una decena de aviones de transporte, cañones antiaéreos, ametralladoras, bombas de aviación, fusiles, municiones, etc. Y se despide con la frase: Excelencia, España ha cumplido en toda su historia con sus compromisos. La lectura de esta misiva terminó por provocar la reacción psicótica del canciller alemán, en forma de una de sus conocidas y exaltadas diatribas en contra de los comunistas. Dicen que, desoyendo la opinión contraria de Göring, poco dado a prestar la ayuda militar de su aviación, el Führer decidió aquella misma noche poner en marcha la operación que llamó Fuego Mágico, al parecer estando todavía bajo el influjo de los exaltados acordes de la ópera Sigfrido, que acababa de ver representada en compañía de su estimada Frau Wagner. El audaz Bernard propuso entonces que su pequeña firma comercial figurara como pantalla para realizar los primeros envíos de armas a los insurrectos, incluyendo los cañones, obuses, municiones, piezas antiaéreas, además de vehículos blindados y avanzados equipos de transmisiones. Sin duda, este fue el inicio de la intensa cooperación militar germana con el bando sublevado, además del comienzo de una exitosa actividad empresarial para el joven nazi, convertido desde ese momento en el intermediario de las demandas franquistas a Berlín y más adelante en el gran suministrador de piritas y wolframio a la industria de guerra alemana. Se calcula que desde 1940 a 1943 el empresario exportó a su país no menos de 1.100 toneladas anuales de este valiosísimo mineral a través de su nueva empresa Rohwach, fundada en Berlín en octubre del 36 bajo la autoridad de Göring, y con la que Bernard se dedicaría a la compra de productos básicos y materias primas en nuestro país. Pero como Adolf Hitler estaba más preocupado por obtener un éxito apoteósico con las Olimpiadas de Berlín
que por los tediosos pormenores de la guerra española, su gobierno designó para coordinar toda la operación de ayuda militar al almirante Wilhelm Canaris, un hombre dotado de gran talento y el máximo responsable de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, además de buen conocedor de España y futuro embajador del Reich en Madrid. Él fue quien organizó en muy poco tiempo todos los envíos de armas a diversos puertos y aeródromos en poder de los insurgentes, en contacto permanente con su homólogo italiano, el general Mario Roata, general al mando del cuerpo de Bernard y los enviados españoles con el Führer. Una veintena de aviones de transporte y bombardeo, Junker Ju-52, eran los trimotores famosos, con sus dotaciones al completo bajo la protección de una patrulla de cazas biplano Heinkel, G-51, todos ellos al mando del teniente coronel Wolfram von Richthofen, futuro criminal de guerra en los juicios de Nuremberg, no se lo olviden, y de común acuerdo con la escuadrilla de bombarderos Savoia Marchetti y otra docena de cazas Fiat CR-32 enviados por Mussolini, convirtieron aquel fallido golpe de Estado en una de las más crueles y encarnizadas contiendas bélicas del siglo XX. La alianza italo-germana comenzó por tanto a fraguarse con motivo de su intervención conjunta en la Guerra de España, y un paso crucial se dio en septiembre de 1937, cuando Mussolini fue invitado por Hitler a presenciar en directo unas maniobras militares de la Wehrmacht en la región de Mecklemburgo, en Pomerania Occidental. A continuación, el canciller alemán le brindó a su aliado una espléndida recepción en Berlín, y el Duce fue aclamado por una multitud enfervorecida de alrededor de 800.000 personas. Lógicamente, tras esta demostración de fervor a su persona por parte del pueblo alemán, el dictador italiano retiró su oposición a la anexión de Austria por Alemania y se vino a firmar el famoso Pacto de Acero, suscrito el 22 de mayo del 39 en Berlín, apenas 2 meses después del triunfo de los fascistas en la Guerra Civil Española. Y bien, vamos con el último apartado. Espero no estar cansándoles. Rusia, la patria del proletariado. En el verano del 36, el camarada Joseph Stalin se sintió desbordado por las exigencias de la Internacional Comunista, que mostró un respaldo unánime en favor de la causa de la República Española. Sin olvidarnos de que su gran enemigo en el exilio, León Trotsky, le acusaba con mucho desprecio de abandonar a su suerte a la clase trabajadora española. De ahí que, acobardado por lo que se le venía encima, se sintiera entre la espada y la pared. Intimidado además por el apoyo sin fisuras de Alemania e Italia a los generales sublevados, Stalin adoptó la política de dar largas y no ir más allá de las declaraciones grandilocuentes de respaldo al gobierno legítimo de España. Por ello, cuando la diputada comunista Dolores Ibarrurri, la pasionaria, hizo un emotivo llamamiento a todos los países del mundo para que acudieran a salvar a la joven democracia española, miércoles 29 de julio del 36, Moscú guardó un cobarde silencio. Sin embargo, 5 días después, lunes 3 de agosto, y de forma imprevista para los deseos del Kremlin, alrededor de 150.000 moscovitas se reunieron en la Plaza Roja para expresar su solidaridad con la clase obrera española, exigiendo a voces la intervención de su gobierno. Aquel movimiento fraternal del pueblo ruso se plasmó muy pronto en los miles de colectas públicas llevadas a cabo en fábricas y talleres, y los soviets de la mayoría de las repúblicas del Estado aprobaron destinar el 0,5% de todos los salarios de los obreros soviéticos para financiar la guerra contra el fascismo español. Todo ello agravado para Stalin porque tampoco podía enfrentarse abiertamente a Hitler y Mussolini, al tiempo que sabía que un éxito de ambos en la península ibérica alteraría en profundidad el frágil equilibrio europeo y, por desgracia, nunca a favor de los intereses de Moscú. Tratando de resolver esta endiablada ecuación, durante un tiempo, Stalin procuró capear el temporal, temiendo tanto el ver comprometido su pacto con Francia como arriesgarse a perder su hegemonía internacional sobre el movimiento obrero. En términos propagandísticos, el Kremlin era consciente respecto a que podía resultar muy perjudicial el hecho de que la Unión Soviética, el primer Estado obrero, dejara de acudir en ayuda del asediado gobierno del Frente Popular.
De ahí que su reacción a la propuesta de Londres y París acerca de la firma de un acuerdo de no intervención en el conflicto español resultara un alivio absoluto. Y el sábado 22 de agosto, la URSS suscribió el pacto. Una semana después, sembrando la desolación entre los partidos comunistas europeos, Moscú declaró que no ayudaría ni enviaría armas al gobierno de Madrid. Con su permiso. La noticia sentó como una bomba en el Ejecutivo presidido por José Giral, quien ya había solicitado de forma oficial la ayuda de la URSS. Por entonces, la izquierda española había contemplado acríticamente el duro proceso de construcción de la idealizada patria del proletariado y confiaba ciegamente en la ayuda soviética para frenar la insurrección armada de los militares fascistas. La lógica de todo ello va a traer sus consecuencias, empezando por la propia visión maniquea que se generó en España respecto a Rusia. Para el bando sublevado, esta nación será la enemiga de la España nacional y la religión católica, figurando como la mejor aliada del anticristo. Mientras que los republicanos verán al país de los soviets como el crisol de la libertad y la justicia social, aunque para poder sostener este mito sin fundamento, permanezcan ciegos frente a toda la iracunda crueldad del comunismo estalinista. Pero para limar asperezas con el gobierno republicano después de su negativa, el Kremlin decidió enviar a su primer embajador en Madrid como gesto de buena voluntad. Se trataba de Marcel Iralyevich Rosenberg, un veterano diplomático que llegó acompañado de algunos militares soviéticos, encabezados por el general Ian Karlovy Berzin, quienes actuaran como asesores e instructores de las milicias republicanas. Los informes que Rosenberg y Berzin fueron despachando a Moscú demostraban, de forma fehaciente, que el acuerdo de no intervención no impedía que los militares fascistas estuvieran recibiendo un cuantioso material bélico, incluido aviones, artillería y carros de combate procedentes de Alemania e Italia, más una abundante munición de guerra suministrada por Portugal. En pocas semanas, opinaban los rusos, estos suministros significan la irremediable caída de la República Española y con ella un cambio sin precedentes en el equilibrio de poder en Europa, siempre en detrimento de nuestra patria, la Unión Soviética. Nervioso y alterado por estos informes, Stalin advirtió por primera vez a París y Londres que Moscú se vería obligado a romper el acuerdo si seguía haciendo caso omiso a las violaciones de este por parte de Alemania e Italia. Las democracias occidentales, con el rabo entre las piernas, volvieron a demostrar su debilidad, siendo incapaces de frenar los envíos de armas al insurrecto gobierno de Salamanca. El Comité de Londres, encargado de aplicar las medidas, no se constituyó hasta el miércoles 9 de septiembre, y 5 días después, tras celebrar algunas reuniones estériles y la negativa de su presidente, Lord Plymouth, a tomar ninguna medida, Stalin perdió la paciencia y convocó al Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética para que refrendara su decisión de intervenir por fin en la guerra de España. El Politburó nombró un comité de crisis ese mismo día, 14 de septiembre, para que estudiara el envío de armamento a la península a gran escala, incluyendo cañones, aviones de caza, carros de combate y modernos equipos militares, encargando toda la operación en el más absoluto de los secretos a los servicios del temido NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. En paralelo con estas medidas, el secretariado de la Cominter, reunido en Moscú al poco tiempo, aprobaba una línea de actuación muy favorable para la defensa de la República Española, encargando al dirigente del Partido Comunista francés, André Marty, proceder al reclutamiento entre los obreros de todos los países de voluntarios con experiencia militar con el fin de su envío a España, y organizar la ayuda técnica y militar al pueblo español mediante el envío de obreros y técnicos cualificados en la producción de armas y el mantenimiento de los equipos militares. Con ello se ponían en marcha las famosas brigadas internacionales, destinadas a luchar contra la agresión fascista y en apoyo de la democracia española. Muchas gracias a todos. Quedo a vuestra disposición. Y supongo mi compañero lo mismo. ¿Verdad?
Yo voy a abrir el debate con una pregunta que tendría algo que ver con toda la pobredumbre, digamos, española hasta los años 30, 34, 36. La caída del Imperio Español, el desastre del 98, toda esa rémora quedó grabada en la sociedad española sin solucionar el conflicto hasta que pudo desembocar en la guerra civil. Indudablemente el desastre del 98, como todos vosotros sabéis, fue un revulsivo muy importante. Pero como teníamos al frente de la corona a un rey que lo había sido desde el mismo momento de su nacimiento, un caso excepcional en la historia, que fue mimado y maleducado por su madre, que lo adoraba, pues al rey no se le ocurrió mejor cosa que tratar en África levantar otra vez algún tipo de imperio, ¿verdad?, colonial español. De ahí la ocupación de Marruecos, de ahí la presencia de nuestro país en el reparto, digamos, del continente africano que hicieron las grandes potencias, aunque a España nos dejaran lo que no querían los demás, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, eso trajo consigo funestas consecuencias. La guerra del Rif, la rebelión de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso luego precipita la Semana Trágica de Barcelona, en fin. Es verdaderamente de todas las causas que contribuyen a la caída de la monarquía de Alfonso XIII, las conspiraciones en las que el mismo rey participó, la dictadura de Primo de Rivera para sacarle las castañas del fuego, la guerra de Marruecos fue uno de los elementos esenciales de la caída de la monarquía, junto con la aparición, digamos, de las masas del proletariado, los casos no resueltos de las autonomías catalana, vasca e incluso gallega, que comenzaban a despertar, el no encauzar esas aspiraciones, ¿verdad?, de una parte de España, y es todo un conjunto que indudablemente precipita al final todo aquello. De todas formas, para, digamos, redondear mi respuesta, creo recordar, sí, efectivamente, que tomando palabras de Salvador de Madariaga en el primer capítulo, dice: la pérdida de esos últimos restos de su imperio obligó a España a entrar en sí misma y a buscarse en sí misma. El reinado de Alfonso XIII ha de comprenderse en ese sentido. España tiene tras de sí un ciclo imperial cerrado, una misión universal terminada, un siglo de torbellinos políticos. El siglo XX va a manifestar una nueva España que se eleva de la ruina del pasado. No sé si con esto... Sí, respondo a decir que no, las contiendas no suelen ser espontáneas, de generación espontánea, sino son consecuencia de una crisis social que yo entiendo que es la que entró España con la pérdida de su imperio, que no asumió la sociedad en ese momento y que perjudicó muchísimo. Y si me permite, yo creo que la guerra de África configuró un tipo de militar específico, muy característico, con unas determinadas aspiraciones y convicciones. Sí, porque con la pérdida de Cuba los militares quedan muy denostados y quedan con la moral muy baja, y al final hay que levantarse la Efectivamente. Y se envalentona. Muy cierto. Con rigor histórico, en la balanza realmente quién apostó más: Italia, Alemania y en menor medida Portugal, o Rusia. Las cifras que yo manejo, respaldado por suficiente bibliografía, los que más aportaron, tal y como acabo de expresar en la conferencia, fueron los italianos. El cuerpo de ejército voluntario reunió 79.000 hombres, y prácticamente desde el primer momento. La Legión Cóndor alemana, centrada sobre todo en la aviación y digamos la lucha con carros de combate, manejó de 4.000 a 6.000 hombres, que fueron constantemente renovando porque Hitler quería aprovechar la guerra española para, digamos, foguear a sus tropas, ¿verdad? Y las brigadas internacionales, que llegaron a sumar aproximadamente unos 48.000 hombres,
nunca estuvieron al completo. O sea, nunca hubo más de 20.000 hombres en los frentes. Y obviamente tampoco llegaron de manera inmediata esos 48.000 hombres. Aproximadamente de esos 48.000 hombres, 15.000 fueron franceses, que fueron la mayor participación, pero realmente vinieron de más de medio centenar de países muy diversos, incluidos alemanes e italianos. La famosa brigada Abraham Lincoln pues reunió unos 2.500, para que nos hagamos así una idea. Y bueno, por el estilo de diferentes países, también los británicos, por el estilo. Entonces, bueno, indudablemente sumas y no llegan a los 80.000 hombres que solamente pusieron los italianos, más todo lo que he contado, todos los uniformes, todos los equipos, de una manera constante. Bueno, la participación italiana llegó a ser tan grande y tan onerosa para las arcas de Roma, que verdaderamente al final acusaron sus fuerzas armadas y su economía acusó la participación en la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que entonces Mussolini tenía unas aspiraciones brutales. Yo cuento en el libro aspectos que no se han tocado y que la propaganda franquista siempre negaron, pero que hay grandes historiadores que los han puesto de manifiesta, que Mussolini, la factura que se pensaba cobrar era las Baleares, así de claro. En concreto la isla de Mallorca. Sabemos que Menorca estuvo con la República prácticamente hasta el final de una represión atroz y desde el primer momento. Pero tropezó. Sí. Pero tropezó con don Juan Marc. Juan Marc, que financia el golpe, y Franco se atreve a la guerra no porque hayan matado a Calvo Sotelo, sino porque Juan Marc le dice tanto dinero en una banca suiza porque si falla, no te preocupes, que vas a vivir tú y tu familia sin ningún problema. Y por eso, Franco, que se había dejado cortejar hasta el último momento, hay cosas muy graciosas entre sus compañeros. ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo lo llamaban? Pues Sanjurjo le llamaba Mis Islas Canarias, porque se dejaba cortejar. Queipo de Llano, que era, en fin, vamos a olvidarnos, le llamaba Paca la Culona. Y Mola le llamaba Paquito porque era bajito y tenía voz atiplada. Y además, sinceramente, pensaba que era un meapilas. Eso era lo que opinaban de Franco sus, digamos, amigos, entre comillas. No, digo, he perdido el hilo con la salvedad de los insultos. Que estábamos con la aportación de Italia. Efectivamente, entonces la aportación... Entonces, bueno, ellos de hecho abrieron una base aeronaval brutal en Mallorca, que la querían para evitar que Francia pudiera, en caso de guerra en Europa, repatriar a 1 millón de hombres de tropas coloniales que tenían en el norte de África. Con la posesión de Mallorca eso hubiera resultado imposible. Pero ¿qué pasó? Que Juan Marc dijo, ¿pero cómo? Yo subvenciono a los sublevados para la guerra y ahora Franco, aquí el gallego, quiere pagarme con mi isla a Mussolini. Ni hablar. Juan Marc juega a 2 barajas permanentemente, empieza a informar de todo lo que se cuece primero en Salamanca y luego en Burgos al Foreign Office y a los aliados, y con ese juego, y gracias a ese juego, como luego se demuestra en el libro, es la persona indicada para que Winston Churchill soborne a los jerarcas de Franco para evitar la participación de España a favor de las potencias del eje. Sí, señor, libro de Ángel Viñas. Gracias a eso, gracias a ese doble juego de Juan Marc, que se revela diciendo, no, Mallorca, digamos, sigue bajo la soberanía nacional, porque él informa al entonces ministro del Foreign Office, Anthony Eden, del juego de Mussolini, y Anthony Eden consigue al final poner firmes a sus militares que no creían en ello, y hacen un pacto de no desmembrar el territorio español en ninguno de los casos. Y si eso no hubiera sido así, los ingleses tenían pensados quedarse con la isla del Hierro y atacar las Canarias. Y los franceses estaban dispuestos a ocupar las Baleares para evitar que las tuvieran los italianos.
Con esto, indudablemente, se hubiera precipitado la Segunda Guerra Mundial y hubiera sido, ¿verdad? Lo mismo, pero antes. En fin. Lo mismo, pero antes. Una consulta. Respecto al oro de Moscú, que la historiografía franquista tanto habla, pero parece que la historiografía de izquierda siempre la ha negado, pero yo sé que me consta que había mucho oro físico en Madrid, físico, no sé si en valor, ¿no? Ahí está todo. Y que salió de Cartagena varios convoyes con oro, o sea que realmente sí, que luego, de hecho, he leído que Rusia les mandó, bueno, altos cargos y tal, que dirigió, pero también mucha morralla, muchas armas de la Primera Guerra Mundial que tenían por ahí arrinconadas. Pero bueno, ese oro de Moscú, ¿cuánto pudo suponer en este manejo Pues de cifras? exactamente, España era la cuarta potencia en reservas absolutas, detrás de la Reserva General de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia. España era la cuarta. Las toneladas de oro que se sacaron del Banco de España y se enviaron a Odessa y de Odessa al Kremlin, desde Cartagena, efectivamente, desde los túneles del arsenal de Cartagena, ¿verdad?, que estuvimos viendo, de ese arsenal, salieron 510 toneladas. Para que ustedes hagan idea, a precio actual, 18.000 millones de euros. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la justificación? Lógicamente, Madrid estaba asediada. Es una decisión que se toma cuando Juan Negrín le nombran ministro de Hacienda y él toma esa decisión a primeros de septiembre del año 36. Madrid ya es una ciudad asediada. Lo mismo que se ponen o se intentan poner a salvo las obras de arte del Museo del Prado, pues parece lógico que Madrid, que se teme que va a caer de un momento para otro, pues los sublevados no se hagan con ese capital. Entonces de ahí se saca y se lleva, digamos, al lugar seguro, como puede ser el arsenal de Cartagena. Pero luego, como la República temía el embargo, los dichosos embargos por la política de no intervención, no podía negociar con las democracias, que hubiera sido lo suyo. Previamente se había enviado algún dinero a París, que estaba retenido por el acuerdo de no intervención, con lo cual no se podía seguir mandando a Francia, no se podía mandar a Estados Unidos por la política de Roosevelt, no se podía mandar a Inglaterra por las miserias de los británicos, y entonces, sin que Rusia fuera ninguna plaza financiera, ni mucho menos, no quedó otro remedio, era eso, o era México, que estaba mucho más lejos, cruzar el Atlántico, en fin, todo aquello. Y Negrín lo propuso al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros encontró acertada esa propuesta. A cambio de ello, inmediatamente la República empezó a comprar armamento soviético de mejor calidad, etcétera, etcétera, para poder defender la causa de la República. Pero no solamente armamento, se adquirió armamento, divisas, suministros energéticos, alimentos, todo lo necesario para que la España republicana, que entonces tenía 14 millones de habitantes, pudiera subsistir. Acuérdense que la zona nacional es justo la zona de cereales, la zona que produce alimentos, y la zona de la República, la zona industrial, pero con unas carestías importantes de cara a alimentación, grandes urbes, Barcelona, Valencia, Madrid, que no producimos, consumimos, pero como tal, ¿no? Lo explica muy bien el desaparecido José Ángel Sánchez Asiaín, el que fue director del Banco Bilbao Vizcaya, ¿no?, antes de su fusión con Argentaria. Él tiene un libro fundamental que yo he consultado, que recomiendo la bibliografía, y es Cómo se financia la Guerra Civil Española. Pues los republicanos la financian con todo el ahorro de los españoles acumulados en las reservas del Banco de España. Mientras que los sublevados la van a financiar con deuda. Y esa deuda es muy, muy onerosa. Muy onerosa. La empezamos a pagar justo cuando se acaba la Guerra Civil. Y faltando aquí de todo, porque faltaba de todo, España sigue suministrando alimentos, trigo, cebada, a la Alemania en guerra, y no cuento nada de los suministros minerales, lo importante que era el wolframio. El wolframio, que como ustedes saben es un mineral que se encuentra en unas sales, el wolframio permite que las armas de guerra
soporten altísimas temperaturas, con lo cual es necesario para la munición y la artillería. Y además para los blindajes que protegen los carros de combate y los vehículos acorazados. Es fundamental. Ese wolframio que fundamentalmente España empieza a exportar por miles de toneladas, tal y como he expuesto, que sale de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura, fundamentalmente va a ser, digamos, extraído de las minas en condiciones durísimas por los presos republicanos. Y aquí quiero hacer una salvedad porque me parece que expresa muy bien el cainismo que tuvieron los sublevados. Fuera de todas las convenciones de Ginebra, los republicanos apresados nunca fueron considerados prisioneros de guerra. El término oficial es cautivos, porque eran asesinos y maleantes. Los sublevados jamás reconocieron como combatientes y soldados del ejército de la República a los republicanos. Y por eso les excluyeron de todas las consideraciones de la Convención de Prisioneros de Ginebra, lo cual es la ruindad sobre la ruindad. No sé si me explico. Perfectamente. Ahí está la respuesta que le da el general que sale de Badajoz, de la tierra de tu padre, al periodista. Bueno, cuéntalo. No lo sé, es demasiado duro. Sí. Bueno, creo que ya es un... ¿Hay alguna pregunta más? Espero, no se puede decir que disfruten del libro, porque no es un libro para disfrutar, lo mismo que tampoco se lo aconsejo que lo vayan leyendo en el autobús, porque tampoco es un libro para poderlo leer en el metro ni en el autobús. Pero les invito con toda la sinceridad de una persona que escribe un libro que dedico a mis padres, José y Mercedes, con el empeño de rescatar y hacer valer su memoria. En un libro que yo dedico a mis padres, como ustedes comprenderán, yo no puedo mentir. Muy bien. Nada, muchas gracias a todos y damos por finalizada la conferencia. Hasta la próxima. Gracias.